Buenas tardes a todos, soy Javier Rodríguez Petersen, soy jefe de redacción en El Diario. Gracias, Ariel, por la introducción. Ahora vamos a seguir en la 14ª edición de este Pymes Buenos Aires. Nos va a acompañar en una entrevista mano a mano José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, José Luis, creo que ya estás por ahí. Sí, acá estamos. ¿Cómo te va? Bien, acá en este evento, en un nuevo evento del Cronista y la revista Apertura. Vamos a ir derecho a las preguntas. A ver, la Ciudad de Buenos Aires no se caracteriza por tener parques industriales, el corazón está el corazón productivo es comercial, es de pymes, no de grandes parques. ¿Cómo describirías el estado de situación de este conjunto de empresas después del 2020, muy difícil que hubo por la pandemia, por las restricciones que hubo durante muchos meses, y con este panorama incierto que tenemos de restricciones eh, para los próximos meses, para lo que viene del año? A ver, me parece importante destacar algo, más allá de los datos duros y el panorama en general. Nosotros desde el 20 de marzo del año pasado, que en función de las distintas restricciones, los distintos cierres, las posteriores aperturas, nos venimos juntando con todos los sectores de cada uno de las actividades económicas que son importantes en la ciudad. En esas reuniones, más las distintas recorridas que hacemos por los distintos barrios, las distintas fábricas, lo que más vale la pena destacar es la capacidad de enfrentar la crisis que tiene la pyme argentina, por circunstancias históricas, por mayor resiliencia, por capacitación. La verdad que una de las cosas que siempre me sorprende es esa capacidad de enfrentar la crisis, y no tengo duda que ahí está la justificación que, a pesar de tantas crisis económicas, a pesar de tantos momentos difíciles, la pyme sigue siendo el corazón de la economía argentina. Eso es lo más importante para destacar, porque es lo que nos permite tener esperanzas para el futuro. Más allá de eso, obviamente que los datos son duros. Nosotros en la ciudad teníamos 120.000 comercios. Hoy se produjo un cierre durante todo el año pasado de aproximadamente, en términos netos, en función de los que cerraron y abrieron, aproximadamente de 16.000 comercios. Más allá de la actividad comercial, hubo otras 5.000 empresas en la ciudad de Buenos Aires que dejaron de existir, ocupadas en diferentes rubros, y eso obviamente marca una situación compleja. La realidad es que lamentablemente todavía la pandemia no terminó, el plan de vacunación avanza mucho más lento de lo que hubiéramos deseado, y por eso todavía no podemos tomar una dimensión total de cuál va a terminar siendo el resultado final de este proceso. José Luis, hablaste, si no memoricé mal, 21.000 empresas cerradas entre comercios y otro tipo de empresas en la ciudad. Sí, Acabamos de empezar sí. hace escasos 10 días un nuevo periodo de cierre de restricciones para enfrentar la segunda ola, que tiene particularidades, sobre todo con respecto al sector gastronómico. ¿Qué evaluación hacen de estos primeros 10 días de nuevos cierres? ¿Cómo piensan que va a seguir? ¿Qué es lo que están viendo? Mirá, obviamente el sector gastronómico es uno de los que más sufrió el periodo de encierro del año anterior. En ese sentido, aproximadamente 2.000 comercios gastronómicos se cerraron en la ciudad, se perdieron miles de puestos de trabajo, y nosotros trabajamos con ellos permanentemente reuniéndonos. Por eso, al principio de la apertura, generamos una exención por 6 meses de ingresos brutos, que significó que durante 6 meses los comercios gastronómicos de la ciudad no pagaran el porcentaje correspondiente a la alícuota de ingresos brutos. Trabajamos también en algunos meses, tuvimos una exención de ABL, generamos créditos al 12%, que fue la tasa más barata del mercado con el Banco Ciudad. Trabajamos intensamente con ellos. En las últimas semanas, las nuevas restricciones generaron
una nueva catarata de reuniones, de mesas de trabajo, a ver cómo podemos aliviar la situación. En ese sentido, es muy rápido para poder tener resultados de qué significa en términos económicos y en términos de pérdida de empleo, pero ya estamos trabajando en una mesa de trabajo no solamente para tener los datos, sino también para ver cómo poder disminuir el efecto negativo que tiene esta nueva restricción, que la verdad que en función de los primeros días vemos que hay una conciencia que más allá de la crisis que genera, la verdad que podemos venir cumpliendo con las restricciones, y la AGC, que es nuestro organismo de control, ha tenido muy pocas clausuras y sirvió muchísimo el trabajo de concientización que venimos haciendo sobre las cámaras y sobre cada uno de los restaurantes. Te llevo a otro tema vinculado con esto, que es el de la presencialidad. Ustedes vienen desarrollando distritos económicos y ahora es como que llegó para quedarse, por lo menos hasta cierto punto, el home office, el trabajo virtual. ¿Qué va a pasar con esos distritos económicos? Mira, lo primero que vale la pena destacar es que obviamente más allá de la crisis, nosotros veníamos teniendo una mirada estratégica en el desarrollo económico de la ciudad de Buenos Aires y todos sus efectos sobre el urbanismo, sobre el empleo, sobre el desarrollo social. Y esa mirada estratégica en la pandemia la seguimos teniendo, y más allá de los cambios que vos marcás, que obviamente implican un antes y un después en la organización del trabajo, en el mundo, y obviamente en la ciudad de Buenos Aires no escapa de eso, creemos que representa también una oportunidad para que la ciudad de Buenos Aires siga destacándose en términos de lo que son sus recursos humanos y de lo que son sus posibilidades de desarrollo y crecimiento. Y cuando hablamos de distritos económicos, hablamos de actividades económicas en donde creemos que la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimo para aportar, en donde la ciudad de Buenos Aires es muy fuerte en términos de recursos humanos e implican un derrame sobre la actividad económica en general, sobre el desarrollo de los barrios en particular. Y en cada uno de los distritos nosotros determinamos un espacio geográfico para cada uno de los distritos, en donde en la medida en que las empresas se radican en ese distrito, en ese espacio geográfico, nosotros le damos incentivos económicos para sus inversiones y para su generación de empleo. Cuando vos hablás del distrito tecnológico, estás hablando de un distrito que hace ya varios años, hace 12 años que existe en la ciudad y que cambió radicalmente la vida del barrio de Parque Patricios, que significó la generación de más de 30.000 puestos de trabajo y que significó todo un cambio en la vida social, en el urbanismo del barrio, en la cantidad de puestos de trabajo que se generaron indirectamente, más allá de lo que generaron las empresas tecnológicas en sí. Y obviamente que a fin de año pasado, y atento a la nueva realidad y a la necesidad de nuevas inversiones que generaba la pandemia, modificamos algunos aspectos de la ley que era necesario modificar, lo abrimos a la posibilidad de más actividades tecnológicas y esperamos que esto genere obviamente nuevas inversiones y nuevas fuentes de trabajo. También trabajamos con el distrito del diseño en Barracas, en donde también ya venía generando aproximadamente 8.000 puestos de trabajo la inversión en todos estos años que las empresas del diseño generaron en Barracas, y también realizamos algunos cambios que posibiliten incentivar de nuevo las inversiones en ese barrio. Lo mismo trabajamos con el distrito del arte en La Boca, en donde le agregamos el distrito audiovisual, de tal manera que más allá de las empresas que ya generaron inversiones en el distrito audiovisual en Colegiales, ahora La Boca es el nuevo lugar en donde esas inversiones van a estar apoyadas fiscalmente desde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires.
Todas estas políticas de los distritos económicos se articulan además con políticas dirigidas hacia los jóvenes, programas de empleo y cosas similares, pasantías, capacitaciones. Sí, mirá, nosotros veníamos trabajando ya cuando asumimos el 10 de diciembre del año pasado y atendiendo que ya la Argentina pasaba por un periodo en donde se estaban perdiendo puestos de trabajo. Venimos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Humano, con el Ministerio de Educación, con nuestra Dirección General de la Juventud, en un esquema de ver cómo incentivar el trabajo, cómo incentivar la posibilidad de conseguir trabajo para aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Los jóvenes que buscan su primer empleo, las mujeres y aquellos espacios de la población que están en situación de pobreza. Y ahí es donde trabajamos conjuntamente con la gente del Ministerio de Educación, con Soledad Acuña, en un esquema de poder ir cambiando los planes de estudio, poder ir incentivando la capacitación permanente, sobre todo en estos sectores más vulnerables, en aquellas industrias, en aquellas empresas, en aquellos conocimientos que son necesarios para la Buenos Aires que se viene, ¿no? Que es una Buenos Aires con una gran cantidad de empresas tecnológicas que buscan jóvenes, que buscan mujeres, no en puestos de trabajo top, que tiene que ver con los ingenieros, que tiene que ver con la información de posgrado, sino que con apenas formación secundaria y con algunos conocimientos específicos en tecnología, hay una demanda muy fuerte de estas empresas tecnológicas en jóvenes medianamente preparados. Vuelvo a repetir, no es que necesitan conocimientos muy avanzados, conocimientos de posgrado, sino que con una formación específica en cada uno de los temas que vemos que son necesarios, robótica, programación, pero con formación muy específica de un nivel básico, el puesto de trabajo está a la vuelta de la esquina, justamente por el crecimiento que están teniendo estas empresas tecnológicas. ¿Qué imaginan o qué iniciativas se están preparando, mejor dicho, para un escenario de post-pandemia que ojalá llegue este año? Mirá, vos estabas marcando y te explicamos lo que estamos trabajando en cada uno de los distritos. También estamos trabajando en el micro y macrocentro de la ciudad, que obviamente atraviesa la crisis que ha generado el home office. Y como te decía recién, la organización del trabajo va a cambiar y por eso que estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano un esquema de cambio de usos, de poder transformar ese barrio de oficinas gigante, esa cantidad de metros cuadrados importantísimos que tiene el micro y el macrocentro, en una reconversión para que efectivamente se pueda instalar vivienda en el micro y macrocentro, para que se puedan instalar distintas actividades económicas que hoy están afuera porque están absolutamente dominados por los metros cuadrados de oficina que imperan en el microcentro. Ese es un trabajo de mediano y largo plazo, pero que tenemos que encarar a partir de ahora para que cuanto antes podamos revertir la crisis que generó la pandemia. Última pregunta. Tienen una herramienta que se llama Mi Pyme Digital, dirigida obviamente a las micro y pequeñas empresas. Contanos un poco de qué se trata. Mirá, obviamente que esta crisis generó la reconversión de muchísimos comercios, de muchísimas pymes, hacia un esquema en donde lo digital tiene mayor presencia, valga la redundancia, que la presencialidad, y por eso que pusimos esta herramienta a disposición de todas las pymes de la ciudad, que implica, por un lado, una autoevaluación en términos de en cuáles aspectos de la tecnología esa pyme necesita mayor capacitación, mayor capacidad de reconversión, y en función de esa autoevaluación la ciudad le ofrece una capacitación específica, un asesoramiento específico que le permita reconvertirse en lo que sea necesario reconvertirse y poder encarar los nuevos desafíos que la pandemia y la pospandemia genera para esa pyme. O sea que digamos, el asesoramiento que dan desde la ciudad ya es pensando en la reconversión post-pandemia. Exacto. La verdad es que esa reconversión es imperiosa ya.
es imperiosa en la pandemia y obviamente que muchos de esos elementos se van a seguir utilizando en la pospandemia. Por eso le pedimos que a todas aquellas pymes que consideran que les hace falta un asesoramiento, una capacitación en alguna área específica que tiene que ver con su reconversión digital, entren a la página del Ministerio, a www.mipymedigital.gov.ar, y allí van a generar un esquema de autoevaluación que nos va a permitir asesorarlo y capacitarlo en la temática específica. José Luis, muchas gracias por este contacto, por haber participado en esta 14ª edición. Acabamos de terminar la entrevista con el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la Ciudad de Buenos Aires. El siguiente panel lo va a moderar Florencia Pula, es el panel de innovación en pymes. Muchas gracias.